Los signos de alarma de insuficiencia renal o que está pasando algo en nuestro organismo es muy importante detectarlos a tiempo, ya que si estos son detectados a tiempo pueden ser reversibles. Si nosotros esperamos a que estos signos se presenten floridamente, quizás ya estamos ante un evento de insuficiencia renal crónica terminal no reversible. Al decir crónica, pues obviamente estamos hablando que es una patología que tiene, una enfermedad que tiene más de 3 meses de evolución y obviamente esto deteriora nuestros riñones. No hay que esperar a que tengamos algún indicio o signo, sino que debemos tratar, debemos de evaluar, más bien dicho, acudir periódicamente a nuestro doctor para evitar la progresión al daño renal. Por lo tanto, yo creo que la prevención va a ser fundamental. Y nos complace, como siempre, cada semana aquí en TN23 darle a usted la bienvenida a este espacio en donde nos preocupamos por su salud y producción siempre le presenta a usted entrevistas interesantes con expertos en la materia. Ya lo conoció usted con la introducción. Vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica y tenemos para ello como invitado al doctor Julio Boj, insuficiencia renal crónica. Así que si usted desea hacer algún tipo de sugerencia, comentario al respecto, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como TN Espacio 23 y en Twitter como @TN23 Noticias. Le esperamos. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor? Bien, Buenos gracias. días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia sobre la insuficiencia renal crónica. ¿A qué le podemos llamar insuficiencia renal crónica, doctor? Bueno, para definir la insuficiencia renal crónica podemos decir que es el deterioro progresivo y gradual de la función renal, de la función de ambos riñones. Y esto pues tiene muchas causas, pero y diferentes etapas durante su progresión, ¿verdad? Desde una etapa inicial asintomática hasta una etapa avanzada donde el paciente ya necesita una terapia especializada que se llama terapia de reemplazo renal, que es lo que se conoce como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y en la primera etapa es donde es importante el resultado, el poder conocer el resultado por parte del paciente y por parte del experto para poder ayudarlo, ¿verdad? Porque como ahí decía en el video, para que los daños sean reversibles. Justamente, en la etapa inicial, que lastimosamente es la más difícil de identificar porque el paciente normalmente está asintomático, es una etapa crucial. O sea, en las etapas iniciales uno puede tomar medidas de protección al riñón y de esa manera retrasar la progresión de la enfermedad o detenerla, ¿verdad? Utilizando todas las medidas de las que disponemos. Pero como le repito, pues es una etapa muchas veces asintomática y de hecho muchas personas tienen la enfermedad y no lo saben. Bueno, ¿nos puede, doctor, decir cuál es la función y por qué es tan importante los riñones en nuestro organismo? Claro que sí. El riñón realmente son órganos que tienen muchas funciones. Digamos, en el cuerpo pues funcionan eliminando toxinas que se generan en el metabolismo y en la digestión de nuestros alimentos. También sirven para el control de los minerales en nuestra sangre, como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio. Todos ellos tienen una forma de regularse en el riñón. Tiene que ver con el metabolismo de los huesos también. O sea, nuestros huesos son fuertes gracias a la intervención de los riñones, que tiene participación activando la vitamina D. También tiene que ver con la capacidad que tenemos de formar glóbulos rojos. O sea, que si el riñón nos falla, viene la anemia como consecuencia. Regula la cantidad de líquido que hay en nuestro cuerpo. Eso nos permite consumir grandes cantidades de líquido y no hincharnos, por ejemplo. Y también cuando tenemos poco consumo de líquido, se concentra la eliminación del mismo para tratar de preservar lo más posible. O sea, realmente tiene unas múltiples funciones. Además de eso, se me olvidaba, control muy importante, control de la presión arterial también es casi totalmente regulado por el riñón. Imagínense, increíble todo el trabajo que realizan los riñones en nuestro organismo. Así es. Sin duda son muy importantes. ¿Cuáles serían entonces los enemigos de los riñones, doctor? Bueno, es importante tal vez hacer mención de los factores de riesgo, ¿sí? Porque cuando una persona es saludable, lleva un estilo de vida saludable, se hidrata adecuadamente, pues las posibilidades de enfermarse del riñón son mínimas.
Sin embargo, hay factores de riesgo. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, es un factor de riesgo. El sedentarismo, o sea, no tener una actividad física regular, es un factor de riesgo. El tabaquismo y tener más de 60 años también son factores de riesgo. Sin embargo, hay otras que son, por ejemplo, enfermedades conocidas ampliamente y que muchas veces no nos relacionamos con el riñón, como la diabetes, la hipertensión, cálculos renales, problemas en la próstata y infecciones urinarias, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces sucede desde muy temprana edad. Todo eso puede conllevar al deterioro de la función renal de manera progresiva. En algunos casos, incluso el consumo de ciertos medicamentos de uso rutinario como analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, que se venden en cualquier farmacia, pueden también lesionar los riñones si los usamos de manera continuada y desmedida. ¿El alcoholismo, ya que usted mencionó el tabaquismo, también es un factor de riesgo? Realmente es un factor de riesgo relativo. El alcoholismo como tal no tiene una relación directa con enfermedad renal, pero obviamente no refleja un estilo de vida saludable. Entonces hay que moderar el consumo de alcohol también. Está bien. Bueno, ¿cuál es la incidencia de pacientes renales en Guatemala? Bueno, yo trabajo en la institución, en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAER, que es la institución pública que desde hace 18 años trabaja en el control de estos pacientes, de pacientes de escasos recursos que no tienen seguro social, y vemos nosotros una alta incidencia y una alta prevalencia de pacientes. La incidencia actual, digamos, yo estoy a cargo del servicio de admisión en primera consulta, estamos viendo alrededor de 7 a 8 pacientes nuevos diarios para ingresar a terapia de reemplazo, o sea, gente que ya está en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces, realmente eso es alarmante porque si nosotros hacemos números, estamos hablando de que en este año vamos a recibir entre 1.800 y 2.000 pacientes. Bastantes. Sí, todos los cuales, pues, obviamente implican un montón de complicaciones en la economía familiar, personal, ¿verdad?, en aspecto de salud del individuo e institucional por todo lo alto del costo del tratamiento. Y la prevalencia, pues, actualmente nosotros estamos teniendo un promedio a febrero o marzo de 2016 de 4.000 pacientes bajo tratamiento. Doctor, pero si hablamos de edades, ¿a quiénes afectan más la insuficiencia renal? Fíjese que la insuficiencia renal es una enfermedad que no discrimina. Puede afectar desde niños de la primera infancia hasta ancianos. Porque resulta que es la conclusión o el paso final después de múltiples patologías, enfermedades que pueden dar a cualquier edad. Entonces, hay diferentes enfermedades que conllevan a terminar en una insuficiencia renal. Por ponerle un ejemplo, los niños menores de 5 años que empiezan con infecciones de tracto urinario, sean varones o sean nenas, hay que investigarlos porque ellos pueden llegar a insuficiencia renal. Pueden tener un problema anatómico, pueden tener reflujo de orina hacia los riñones, situaciones que son generalmente anatómicas. Ya en una edad intermedia, jóvenes, por ejemplo, pueden aparecer enfermedades del sistema inmunológico o nefropatías o enfermedades primarias en el riñón, que solo ahí se manifiestan. Ya en la siguiente etapa, pues vemos el grupo grueso, desde el punto de vista de números, es la población arriba de 45 años que ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión como principales causas, que juntas estas representan casi un 70% de los ingresos. Y luego en los ancianos vemos, por ejemplo, uropatías obstructivas, quiere decir obstrucciones de la vía urinaria, en el caso de los varones, por crecimiento de la próstata. En el caso de mujeres, pues hemos visto bastante cáncer cérvico-uterino, todavía se ve cáncer, que lesiona las vías urinarias, aunque pareciera que no tiene una relación directa, pero es causa y eso lo vemos a diario. Entonces, realmente los grupos de edad pues pueden ser afectados todos. No hay un grupo específico. Afecta a hombres y mujeres por igual, casi 50-50, y diríamos que el grupo de mayor prevalencia en nuestra institución es entre 45 y 74 años, más o menos representan un 70%. Y si hablamos del tipo de vida, el tipo de vida en el área rural y el tipo de vida en el área, bueno, aquí en la ciudad, ¿qué nos podría comentar? Bueno, es una pregunta muy interesante porque justamente hay factores de riesgo no modificables como la edad, por ejemplo, ahora dijimos mayores de 60 años, y personas de sexo masculino se supone que tienen un poco más de riesgo, pero no podemos desligar eso de su condición de vida, o sea, desde el punto de vista socioeconómico. La gente más pobre tiene más posibilidades de enfermar, probablemente tiene menos acceso a los servicios de salud, tiene menos posibilidad de agua potable, tiene menos posibilidad de adquirir medicamentos o de llevar una dieta saludable. Entonces, obviamente, esta enfermedad pues afecta más a la gente de más escasos recursos.
También, pues en el área rural existen algunos riesgos laborales que son muy importantes de mencionar, ya que dentro de las causas de enfermedad renal existen unas causas no tradicionales. Tradicional diríamos que es diabetes e hipertensión, ¿verdad? Lo que todos manejamos, pero no tradicionales se refiere a individuos generalmente masculinos jóvenes que se pueden dedicar a la agricultura, que trabajan en condiciones de extremo calor, que no se hidratan, jornadas laborales muy amplias, y muchas veces estos pacientes tienen riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica que se le ha titulado de diferentes maneras como nefropatía mesoamericana por el área que afecta a toda la costa sur de México y Centroamérica. También se le ha llamado nefropatía de Sri Lanka y otras áreas de Asia que afecta. Pero en nuestra comunidad pues sí se ha visto eso también, es muy importante. Y como les repito, son gente que por lo demás estaban sanos, pero probablemente hay ahí algo de exposición a agroquímicos, agua contaminada con metales pesados que ellos consumen, una mala hidratación, constantes exposiciones a altas temperaturas y jornadas muy largas de trabajo. Entonces este grupo pues no es insignificativo, al contrario, más o menos representa un 15 a 20% de los ingresos, o sea, es importante. Y aunque se suele decir que la vida de campo, la vida del área rural es un poco más saludable. Pues depende, diría yo, porque como le repito, si está uno sometido a extremo calor, pues está deshidratándose, y cuando uno se deshidrata, el flujo de sangre disminuye al riñón, o sea, como que el riñón se sacrifica, porque el cuerpo necesita redistribuir el líquido que tiene, y se sacrifica el riñón y empieza a sufrir cambios. Y si a esto sumamos que estas personas se lesionan los músculos de tanto trabajar, toman pastillas para el dolor, que resultan que también son dañinas al riñón, y que se hidratan muchas veces con aguas carbonatadas, gaseosas, que tienen ácido fosfórico y otros componentes, eso también todo esto se va sumando. Se va sumando, justamente. Bueno, es momento de hacer una pausa. Sin duda tenemos muchas más preguntas que realizarle al doctor esta mañana. Doctor Julio Boj, él es nefrólogo y nos acompaña con el tema insuficiencia renal crónica. Ya volvemos, no cambie. Ya estamos de regreso con más aquí en Por Su Salud y con este video en donde nos explicaban algunos de los síntomas cuando usted debe tomarlos en cuenta porque significa que son manifestaciones de que sus riñones están malos. Estamos de regreso con el doctor Julio Boj hablando de la insuficiencia renal crónica. Y ya que producción nos presentó este video en donde nos comentaban algunos de los síntomas, ¿qué otros síntomas nos puede mencionar, doctor? Bueno, gracias. Creo que es importante hacer mención de que en la etapa inicial, como hablé hace un rato, no hay síntomas, y eso es lo malo de la enfermedad, porque obviamente la gente no consulta hasta que ya notan algo raro, que usualmente es cuando ya está avanzado el problema. Pero bueno, los síntomas que debemos estar alertas ya cuando está instalada la enfermedad es la presencia de anemia. Un adulto con anemia no es nutricional, o sea, definitivamente es muy raro que una persona le vaya a decir, mire, es por deficiencia de hierro, eso sería algo totalmente inusual. O sea, si hay anemia en un adulto hay que investigar cómo están los riñones, aunque fuera el único síntoma que tuviera. Luego vemos la retención de líquidos, que no se presenta en todos los casos. Diríamos que en los pacientes con enfermedad renal crónica asociada, por ejemplo, a diabetes o a enfermedad poliquística, puede encontrarse un poco de edema, pero en otras enfermedades no hay edema aunque el riñón esté afectado. O sea que el edema o hinchazón, que así lo conocemos, no es que sea presente 100%, ¿verdad? Hay personas que ya sus riñones trabajan muy poquito y no se hinchan. La otra cosa es síntomas muy, digamos, inespecíficos, como cansancio, como cambios en el hábito del sueño. Les da sueño de día y de noche no, ¿verdad? Insomnio en la noche y de día les da sueño. Puede haber, digamos, cambios en la capacidad de memoria, ¿verdad? O sea, cosas muy sutiles. Pueden haber calambres en los miembros inferiores. Y ya más avanzado, pues vamos a encontrar falta de apetito, náuseas matutinas, o sea, despiertan con náusea, un aliento característico que se le llama fétor urémico, que es un olor como a orina en el aliento. Entonces son cosas cuando ya el problema está muy avanzado. Entonces, como le digo, es más importante saber quién está en riesgo para que se pueda detectar precozmente. ¿Las enfermedades en los riñones tienen algún factor hereditario? Fíjese que sí, de hecho, un pequeño porcentaje de ellas es hereditario, o sea, una de las causas. Como le decía, hay múltiples causas. Por ejemplo, entre las causas más comunes hereditarias en nuestro medio están las enfermedades de riñones poliquísticos, que puede presentarse una herencia autosómica dominante, significa que se heredan de papá a hijo.
de manera vertical. Entonces, si lo tuvo el papá, seguramente lo va a tener el hijo. Entonces, eso es un antecedente muy importante. Si mi papá tuvo riñones poliquísticos, yo a partir de los 30 años, que es más o menos la edad en que se empieza a manifestar la enfermedad, debo hacerme chequeos de la presión, ultrasonido, para identificar esto. Hay otras enfermedades hereditarias que son menos frecuentes, como enfermedad de Fabry, por ejemplo, que pues ya se ha empezado a diagnosticar en Guatemala, está incluido entre las enfermedades raras, pero existe. Y por otro lado, existen enfermedades muy comunes como la diabetes, que sabemos que también tiene un componente hereditario. Si sus papás son diabéticos, tiene las posibilidades casi un 50% de serlo si no cuida su estilo de vida. Doctor, ¿cuáles son las pruebas que ustedes realizan como expertos para poder tener un diagnóstico? Bueno, normalmente si una persona sospechamos que tiene enfermedad renal crónica, pues lo primero que hay que hacer es un examen de orina, un examen de creatinina en sangre, que es una prueba sencilla bioquímica y de bajo costo que puede darnos el estimado de la función renal a través de una ecuación que existe. En cambio, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de tamizaje, que sería mejor aún, yo recomendaría que a todas las personas que tienen, digamos, un factor de riesgo o simplemente por salud preventiva quieren hacerse su chequeo, el examen de orina es muy importante, porque el examen de orina detecta la presencia de proteínas que son anormales, presencia de leucocitos y de glóbulos rojos. Si están presentes alguna de las tres, eso no es normal y hay que consultar. No todas las alteraciones en el examen de orina son infección, ya que lamentablemente muchos colegas pues la interpretan como infección y entonces caemos en errores diagnósticos. Sobre todo, como les decía, masculinos que tengan infección urinaria es extremadamente raro. Los únicos casos en los que puede haber infección urinaria en un hombre es que tenga una sonda colocada en la uretra, o que tenga un problema de vejiga, o que sea un niño muy pequeño con problemas anatómicos. ¿Es más común en las mujeres? Sí, entonces? Totalmente, por la longitud de la uretra. Bueno, ya al momento de ser diagnosticada la persona con insuficiencia renal crónica, ¿cuál es el paso que ustedes pues es el paso siguiente? Bueno, normalmente en Guatemala, bueno, no solo en Guatemala, en Latinoamérica completa, existe un problema que deberíamos corregir, que es la referencia tardía al nefrólogo. El nefrólogo es el especialista en los riñones y muchas veces nosotros recibimos los pacientes cuando ya necesitan diálisis, o sea, en una etapa ya pues, avanzada, donde no hay nada que hacer, más que iniciar la terapia de reemplazo. Entonces, normalmente si el médico internista o el médico general detecta alguna anormalidad, debería enviarlo a un nefrólogo hay en los hospitales nacionales, hay clínicas de nefrología donde pueden iniciar el estudio del paciente para determinar en qué etapa va de la enfermedad y qué medidas protectoras al riñón podemos hacer todavía para rescatar esa funcionalidad o retardar la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, ya en la institución donde yo trabajo, nosotros recibimos pacientes avanzada, recibimos pacientes con etapa 4 o etapa 5. ¿Qué quiere decir esto? Con una función renal menos de 30%. De 30 hasta menos de 10. Normalmente cuando tienen menos de 15% de funcionalidad ya necesitan diálisis y es lo que nosotros ofrecemos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son dos terapias que sustituyen parcialmente lo que el riñón hace. Sin embargo, pues por ser un hospital especializado, nosotros recibimos pacientes con referencia por otro médico, ya con un diagnóstico hecho. Bueno, para poder conocer más acerca de UNAER, que sin duda es un lugar en donde todas las personas puedan ir y recibir la atención que se merecen, estamos viendo en estos momentos imágenes de la ubicación de las instalaciones para que puedan acercarse y resolver sus dudas, que ustedes van a estar allí amablemente recibiéndolos, ¿verdad, doctor? ¿Qué nos puede comentar sobre UNAERC? Bueno, UNAERC es una institución pública que fue fundada hace 18 años y que su objetivo principal es tratar la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas, tratando de cubrir lo que es la necesidad de terapia de reemplazo, y actualmente estamos trabajando ya en la etapa anterior, que sería la clínica prediálisis o de salud renal, donde tratamos de frenar la enfermedad sin llegar a diálisis todavía. Estamos hablando de pacientes con una etapa 4. Queremos favorecer lo que es la promoción en salud renal a través de actividades como esta, ¿verdad? Justamente utilizando los medios que nos abren las puertas para este tipo de entrevistas. Usted habló sobre la terapia de reemplazo y la hemodiálisis, es totalmente diferente. No, terapia de reemplazo engloba 3 tratamientos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Nosotros no hacemos trasplante renal, pero trabajamos en conjunto con el Hospital General San Juan de Dios, que hace el trasplante. Lo que es hemodiálisis y diálisis peritoneal sí lo ofrecemos ahí,
y ambos tratamientos son muy distintos, pero el objetivo es el mismo, que es desintoxicar el organismo de esas sustancias que el riñón ya no puede eliminar. ¿En qué consiste estos? La hemodiálisis básicamente es utilizar un riñón artificial, una máquina que a través, digamos, tenemos un catéter colocado, una manguerita, por decirlo de alguna manera, en una vena importante del cuello, usualmente, donde sale sangre por medio de un circuito cerrado, pasa por un filtro y regresa al paciente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ese filtro se encarga de depurar o eliminar toxinas. Esto se hace 2 o 3 veces a la semana, un promedio de 3:20 a 3:40 horas cada sesión. Y tenemos el servicio de diálisis peritoneal, que es totalmente distinto, pero consiste en colocar un catéter a nivel abdominal dentro de una cavidad que tenemos ahí que se llama peritoneo o cavidad peritoneal, y esta membrana que nos cubre las vísceras internas funciona como un filtro, pero natural, digamos, interno, que Dios nos permite tener ahí. Entonces, al introducir un líquido que es un suero especial, se hace un intercambio y logramos pues desintoxicar al organismo. Es como una especie de lavado que hiciéramos, por decirle de alguna manera, cuya ventaja podría ser que se hace en la casa, sobre todo porque sabemos que nuestra unidad está centralizada todavía, ya que solo está en la zona 1 y en Escuintla, y quisiéramos llegar pues a más áreas, pero por el momento estamos ahí. Pero eso se puede realizar en casa, Sí, usted nos la indicaba. diálisis peritoneal se puede hacer en casa. ¿Y esto cada cuánto a la semana? Se hacen todos los días. Todos los días. Todos los días. Esto es para pacientes ya avanzados. Pacientes, ambas terapias para pacientes ya con enfermedad avanzada. Bueno, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos pueda brindar esta mañana con respecto al tema tan importante que hemos tocado este día? Bueno, yo creo que en primer lugar le diría a la población que nos está escuchando que deben llevar un estilo de vida saludable. Es importante no obviar la enfermedad renal, que realmente está causando estragos en el sistema de salud. Es una enfermedad altamente prevalente y estamos viendo solamente la punta del iceberg. O sea, realmente abajo de esto hay una gran cantidad de personas que tienen enfermedad y no lo saben. Es importante mantener nuestro peso, no fumar, tratar de mantener una vida activa, no tanto sedentarismo, ¿verdad? Hacer ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, tratar de consumir bastante agua pura y pues no otros tipos de bebidas que sean, digamos, menos saludables, y sobre todo identificar a personas que tienen riesgo, como por ejemplo diabéticos, que deben estar bien controlados, hipertensos, que deben estar bien controlados para que eso no progrese. Tenemos que encontrar a pacientes que tienen cálculos renales, investigarlos, pacientes con infecciones urinarias, sean niños o sean adultos, hay que investigarlos, evitar la automedicación y el consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, como el ibuprofeno y piroxicam, que son nombres genéricos de ese tipo de medicamentos que fácilmente uno consume y que son nefrotóxicos. Entonces, pues la idea es estar alertas y hacer una prevención primaria, que básicamente consiste en esto: identificar factores de riesgo y llevar una vida saludable. Y cuando ya tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad que puede predisponer a enfermedad renal crónica, pues tratar de acudir a nuestro médico para que nos mantenga bien controlados, y pues si la enfermedad progresa, acudir con un nefrólogo para que también se retrase la progresión hacia una etapa final donde ya van a necesitar o la diálisis o el trasplante renal, ¿verdad? Que es la tercera terapia que no mencionamos. ¿Y qué es lo que no esperamos? Llegar a necesitar de estas terapias. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia sobre esta enfermedad. A usted, estimado televidente, continúe con nuestra programación. Somos TN23. El tema fue insuficiencia renal crónica. Hasta pronto. Cuídese mucho.